Levíticos capítulo 17, versículo del 10 al 14. Así que si tienen dudas, ya vamos a resolver al final, porque no contamos con micrófonos inalámbricos para pasárselo hasta su lugar. Esperamos en Dios que ya en el siguiente año tengamos los micrófonos listos para que cuando usted pueda preguntar, su pregunta pueda escucharse en el micrófono, ya que si usted pregunta, la respuesta nada más oye, no la pregunta. Levítico 17, verso 10 a 14. ¿Estamos? Póngase de pie y lo leemos. Dice la palabra del Señor así: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con piedra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortada. Señor bendito, en esta hora vengo delante de tu presencia poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, sea de bendición en la vida de cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Los que tienen, ¿verdad?, esta doctrina bastante estricta, ¿verdad?, son los testigos de Jehová. En la Biblia dice que es prohibido, ¿verdad?, comer sangre, que no se debe de comer. Ellos, ¿verdad?, tienen dentro de la doctrina, también tienen prohibido la transfusión de sangre, ¿verdad? Entonces, eso ya es, ¿verdad?, parte de ellos. La Biblia no habla de transfusión, sino habla de comida, ¿no? Entonces, lo que la Biblia dice es de que no se debe de comer. Pero pues siempre, ¿verdad?, hay razones por las cuales Dios prohíbe. Hay razones por las cuales Dios prohíbe que una persona, ¿verdad?, coma sangre. Sino que los propósitos, ¿verdad?, que Dios tiene son a veces distintos a los de nuestros pensamientos. Nosotros, ¿verdad?, pensamos de una manera y Dios, ¿verdad?, piensa de una manera muy distinta, ya que sus pensamientos son, ¿verdad?, más altos que nuestros pensamientos, así como los cielos son más altos que la tierra. Entonces, nosotros, ¿verdad?, tomamos acerca de que la sangre no se debe de comer. Pero ahora bien, analizando, ¿verdad?, este pasaje de una manera, podríamos decir, natural, ¿qué pasa, ¿verdad?,
si se pierde, sabemos que si alguien, una persona, pierde totalmente la sangre, es decir, se desangra totalmente, si no le queda sangre, muere, ¿no? Eso es comprobable. Entonces, de ahí que los médicos, ¿verdad? Ellos opten por pedir sangre para hacer una transfusión y salvar la vida de la persona. Eso es lo que la ciencia hace, ¿no? Pero, como repito, ¿verdad? Los testigos de Jehová no permiten la transfusión sanguínea, basado en el pasaje de que Dios prohíbe que el pueblo del Señor coma sangre. Ahora bien, analizando un poco, o si lo prefiere un término secular, filosofando un poco, pero si se pierde una parte de la sangre, se perderá una parte de la persona. Es decir, si alguien, ¿verdad?, pierde una unidad de sangre, creo que es, no sé si es de medio litro, ¿verdad? Medio litro es la unidad de sangre. Pero, ¿qué pasa si pierde un medio litro de sangre la persona, ¿verdad? Pierde parte de su personalidad. Si pierde un litro de sangre, ¿será que la persona ya quedó incompleta? No, ¿verdad? Sigue estando, la persona sigue estando completa. Entonces, una persona que ha perdido sangre no queda incompleta en su personalidad. Puede quedar incompleta en su sangre, ¿verdad?, pero no en su persona en sí. Ahora, si se dona una parte de la sangre, ¿será que el donador ya vivirá en dos cuerpos? Si alguien va y dona, dice, bueno, esta persona perdió la mitad de su sangre, bueno, le vamos a donar la mitad, pero ¿será que el donador ya vivirá en dos cuerpos? No. Ahora sí que el que donó simplemente donó y al rato su organismo se lo regenera. Y el que recibió igual sigue siendo la misma persona. Digo, es un razonamiento que nosotros podemos experimentar en la vida real, pero lo hemos experimentado. Entonces, es lógico y se ha comprobado, ¿verdad?, que si alguien pierde la totalidad de su sangre, se muere. De igual manera, no solamente una persona muere sin sangre, sino también si una persona se queda sin oxígeno, de igual manera muere. Nada más no vaya a hacer la prueba. ¿Por qué? Porque pues muchos, ¿verdad?, cuando ya no quieren vivir, cuando la gente, ¿verdad?, se suicida, ahora ya cambiaron, ¿verdad?, la ciencia ya cambió el término. Ahora ya no dice si alguien lo mataron, ¿verdad?, lo asesinaron. Ahora, ¿cuál dice? Lo desvivieron, ¿verdad?, para no decir lo mataron. Entonces alguien dice desvivió, se dejó de vivir. Digo, no sé con qué finalidad hacen ese cambio de palabra, ¿verdad? Entonces, pero está muy de moda, ¿verdad? Está muy de moda en las redes. Dice es que a esta persona la desvivieron, o sea, la mataron, la asesinaron. O alguien se suicidó, ¿verdad? Alguien desvivió. Entonces nosotros, ¿verdad?, analizamos los términos y decimos, bueno, si alguien pierde la capacidad de poder absorber el oxígeno, o si se queda en un cuarto donde no hay oxígeno, se muere. Entonces, de igual manera, ¿por qué? Porque tanto la sangre como el oxígeno son necesarios para la vida. De igual manera, ¿qué pasa, verdad? Si un pez se saca fuera del agua, muere. ¿Por qué, verdad? Porque su hábitat, podemos decir, su fuente de vida es el agua. Entonces, si lo saca usted fuera del agua y lo deja, se va a morir. En ese término, ¿verdad?, nosotros, si nos falta la sangre, morimos. Si nos falta el oxígeno, también morimos, ¿no? Y otros elementos más de nuestro cuerpo, pero lo más impactante, ¿verdad?, en este caso es
la sangre. ¿Por qué, verdad? Porque la Biblia ahora lo dice y Dios lo prohibió. Nosotros encontramos que en el Nuevo Testamento comer sangre también, ¿verdad?, es prohibido. En el libro de Hechos, capítulo 15, verso 29. Libro de los Hechos 15:29. Este pasaje de los Hechos es en el primer concilio, ¿verdad?, que tuvo la iglesia cristiana, el primer concilio en Jerusalén, cuando los judaizantes iban, los apóstoles, predicando el evangelio, iban llevando la buena nueva de salvación. Había gente que se estaba convirtiendo, había gente que estaba creyendo en el Señor, se estaban convirtiendo a Cristo, ¿eh?, como hoy en día. Pero luego llegaban los judíos o los judaizantes y le decían a las personas: mire, está bien que usted cree en Cristo, ¿verdad?, pero si no guarda otra cosa, usted no se salva. Pero si usted come, ¿verdad?, carne de cerdo, pues de igual manera no se salva. Y si no se circuncidan, no se van a salvar. Entonces llegaban ellos a imponer la carga, ¿verdad?, la carga de la ley. Entonces ellos tienen que guardar la ley de Moisés. Y cuando es la ley, no son nada más los 10 mandamientos. La ley de Moisés no es únicamente el decálogo. La ley de Moisés comprende 613 mandamientos. Y ahora ya es fácil de comprobar. Pregúntele a Google, pregúntele a la IA, cualquiera, ¿verdad?, de las funciones de IA, dígale cuántos son los mandamientos que contiene la ley, y ahí le va a decir: la ley contiene, ¿verdad?, en la Biblia, o la Torá, ¿verdad?, se conoce como la Torá, contiene 613 mandamientos. Entonces, cuando los judaizantes piden que guarden la ley, es guardar los 613 mandamientos. No es únicamente, ¿verdad?, que nada más guarden el sábado y con eso ya le hicieron. Sí, los otros 612 mandamientos, sí. Ya dijo Pablo que cualquiera que guardase toda la ley pero quebrantase uno solo, entonces se hace culpable de todo el peso de la ley. Y compruébelo, compruébelo hoy en día. Lleva una vida bien ordenada, ¿verdad? Nada más vaya y robe algo del centro por una vez y lo van a meter en la casa, ¿no? Y es la manera en que quebrante un mandamiento. No diga el alcohol, sí, pero nada más quebrante uno. Es que nada más he quebrantado uno toda mi vida. O si no, ¿verdad?, vaya y golpea a alguien y lo meten en la cárcel. ¿Por qué? Porque quebrantó la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, cuando leemos la Biblia, leemos, ¿verdad?, que hay cosas en el Antiguo Testamento y hay cosas en el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Y como dice ahora el autor de Hebreos, que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Pero reunidos, ¿verdad?, reunidos los apóstoles de la iglesia, ¿verdad?, los ancianos, y revelado por el Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 15, verso 29, acerca de 28 y 29, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasando bien. Entonces,
en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se prohibió comer sangre, y en el Nuevo Testamento, por revelación del Espíritu Santo, también la iglesia cristiana debe de no participar o no debe de comer sangre ni de animales, ¿verdad?, que mueren ahogados, pero también dice que no deben de comer los sacrificados a los ídolos, no deben de comer sangre, no deben de comer ahogado, y también dice no deben de participar en fornicación, de las cuales cosas, si lo hacen, si lo guardan, hacen bien. Ahora, si usted pregúntese, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que se abstengan de los sacrificados, los ídolos, con comer sangre? ¿Qué tiene que ver los sacrificados a los ídolos, ¿verdad?, con lo ahogado? ¿Y qué tiene que ver los sacrificados a los ídolos con comer sangre, con la fornicación? Bueno, es que el asunto por ahí va, ¿no? Es decir, que todo eso era parte de un mismo ritual. ¿Por qué, verdad? Porque en adoración a los ídolos, en adoración a los demonios, hacían sacrificios de animales, ¿verdad? Los degollaban y luego recibían la sangre y luego se bebían la sangre de animales, ¿verdad? Pero como el pecado sobreabundó, ¿verdad?, el pecado creció demasiado, entonces, y verdad, el diablo y los demonios nunca se llenan. A las personas cada vez le exigen más. O sea, la gente que está metida en la brujería, en el espiritismo, en el satanismo, Satanás cada día le va a exigir y exigir y exigir más y más y más. Si alguien hace pacto con el diablo o con los demonios, le va a pedir para él el pacto que haga algo sencillo, ¿no? Pero luego le va a exigir que haga cosas más difíciles, a tal grado que los que adoran demonios, o los satanistas, o los brujos, no solamente ven sangre de animales, sino también sangre de personas. Entonces, ¿qué significa eso, verdad? Que matan a las personas y se beben la sangre. Entonces, y eso también lo hacen dentro de los rituales, ¿verdad?, de idolatría, de fornicación. O sea, todo eso lo hacen en adoración a los demonios. Por eso es que viene en el mismo pasaje, ¿no? Porque digo, ¿qué tiene que ver el beber sangre con la fornicación? No, porque era parte del mismo ritual. Pero como eso lo practica el ocultismo, obviamente, pues no es tan conocido, ¿verdad? Ahora bien, en el Antiguo Testamento se dijeron muchas cosas, se dieron mandamientos y se dieron profecías, pero dice el autor Hebreos que todo esto era solamente la sombra de lo que había de venir. Hebreos capítulo 10, verso 1. Está pegado a Apocalipsis. Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Habla de sombra y habla de imagen. Entonces, una imagen, ¿qué es? Una foto. Pero ¿qué es una sombra? Es la proyección, es decir, la falta, podemos decir, la falta de la luz en un lugar. O sea, ¿qué es una sombra? Es falta de luz. O como por ejemplo, ¿qué es la oscuridad? Ausencia de luz.
¿Por qué? Porque si usted entra en un lugar oscuro, agarra una linterna, alumbra, ¿verdad? Cuando la luz se presente, ¿qué pasa con la oscuridad? Se desvanece. Pero si usted tiene una lámpara encendida y pone un objeto o una persona frente de la lámpara, entonces lo que proyecta, ¿verdad?, es la sombra. Pero usted no puede identificar a una persona, no la puede conocer solamente por la sombra, ¿no? O alguien puede, simplemente que ve la sombra de alguien, así es tal y tal persona, ¿no? No se puede. Es a través de una fotografía, ¿verdad?, de una imagen, sí se identifica. Por eso es que el autor de Hebreos dice acerca de sombra y acerca de imagen, y lo aclara, ¿verdad?, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Por qué? Porque a través de una imagen se puede identificar a alguien, pero a través de la sombra no. Entonces el Antiguo Testamento era la sombra de los bienes venideros. Entonces la ley fue dada, dice, como un ayo. Hoy diríamos como una nana. Entonces fue un ayo, un tutor, ¿verdad?, un maestro, un guía. Pero pues hoy diríamos una nana, ¿verdad?, alguien que cuida al bebé, a los niños. Eso era la ley. Fue dada para cuidar al pueblo, que no se corrompiera, que no se perdiera, que no pecara mientras llegaba el Mesías. Seguimos. ¿En qué sentido la sangre da vida entonces? Veamos Éxodo capítulo 12, versículos del 3 al 14. Recuerda el tema, ¿verdad? La vida está en la sangre. Éxodo 12. Éxodo capítulo 12, versículo del 3 al 14. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán una carne asada al fuego y pan sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Yo pues pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por
señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, ¿qué nos dice? Que la sangre, en este caso, fue como una señal de obediencia. Entonces, ¿qué es lo que se celebró, verdad? La Pascua. ¿Y qué es la Pascua, verdad? La florecita roja que vemos por ahí. Entonces, es el sacrificio de un cordero. Es el sacrificio de un cordero que tenía que degollarlo y luego recibir la sangre en un recipiente y, ¿verdad?, con una brocha esa sangre pintar los marcos de las puertas. Dicen, ¿por qué, verdad? Porque la sangre iba a servir como una señal si el pueblo era obediente. Entonces, al pasar por el ángel de la muerte, al pasar enfrente de una casa y ver la sangre en el marco de la puerta, entonces no entró a esa casa. Pero si la siguiente casa no tenía sangre, entonces entraba y mataba al primogénito. Entonces fue, ¿verdad?, la muerte de todos los primogénitos, tanto de israelitas como de egipcios, tanto de personas como de animales. Es decir, todo lo primogénito. Fue una ley que Dios lo hizo. Pero ¿para qué dice? Como una señal de obediencia. Pero tomando el texto de Hebreos, que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quién es el Cordero? Ya lo conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué dice Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29? Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está nuestro Cordero, pastor, ¿verdad? Él es nuestro Cordero. Entonces, ahora, la sombra del Antiguo Testamento, ¿por qué, verdad? Porque si usted compara, ¿verdad?, un corderito, ¿verdad?, con una persona, pues no tiene ninguna semejanza, ¿verdad? Que no hay una semejanza física. ¿Por qué, verdad? Porque es un animalito y una persona. Entonces, por eso es sombra, ¿verdad? Es la sombra. Entonces, ¿a qué apuntaba el cordero? Apuntaba al Mesías, ¿no? ¿A qué apuntaba la sangre en los marcos de las puertas? Apuntaba a la sangre de Cristo, que iba a estar en la puerta de nuestro corazón, ¿no?, que nos iba a salvar del pecado. Por eso es la sombra. Mira, bueno, es que ya lo estaban en las puertas y nosotros, ¿verdad?, no lo ponemos en las puertas de nuestra casa, sino lo ponemos en nuestro corazón. Entonces, por eso es que se prohibió la sangre. ¿Por qué? Porque la vida de toda carne, ¿verdad?, está en la sangre. ¿Y cómo es que la sangre del Cordero a los judíos les dio vida? Porque los libró de la muerte. ¿Y cómo es que a usted y a mí la sangre del Cordero de Dios nos da vida? Porque a través de la sangre de Cristo nuestros pecados fueron borrados y hemos pasado de muerte a vida. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19.
pegado a Apocalipsis. Si encuentra Apocalipsis, por ahí se encuentra con la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, fuimos rescatados de una mala manera de vivir, dice, por medio de la sangre del cordero, la sangre sin mancha, sin contaminación. Entonces, por eso es que la sangre fue dada para darnos vida. Y no solamente una vida eterna. Diga, bueno, es que sí es cierto, ¿verdad? Voy a tener una vida eterna, sí, pero después de que me muera, ¿no? Es como cuando alguien muere, ¿verdad? Ya cuando una persona, aunque haya sido un delincuente, aunque haya sido, ¿verdad?, un narcotraficante, aunque haya sido un sicario, ¿verdad?, pero ya que está muerto, ya dicen, ahí está un angelito, ¿verdad? Entonces ya cuando muere, y esa mentalidad tiene la mayor parte de la humanidad. Entonces, mayormente en las iglesias cristianas, ¿de qué, verdad? Que bueno, sí, el reino de Dios va a ser, pero después de que me muera, entonces vienen los beneficios. Y no, ¿verdad? El beneficio viene desde el momento que nos convertimos, ¿verdad? Desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos a vivir la vida eterna y empezamos a disfrutar de los beneficios del reino de Dios. ¿Por qué? Por eso que muchos de nosotros estamos dentro del Evangelio, porque padecíamos un problema, padecíamos una enfermedad, entramos al Evangelio, Cristo nos sanó y por eso estamos dentro del Evangelio. ¿Por qué? Por agradecimiento. Agradecimiento de que nos sanó, nos libró, entonces le servimos y lo seguimos, porque esa es su voluntad. Esa es la voluntad de Cristo, ¿verdad? Cuando el Señor sanó a 10 leprosos, dice que nada más uno fue agradecido con él. Solamente uno de los 10 regresó, ¿verdad?, y se postró y lo adoró. Pero ¿qué dijo el Señor? Oye, pero fueron 10 los que sané y los otros 9 ¿qué? Solamente uno les volvió. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros permanezcamos firmes en Él, que no solamente a recibir un milagro, ¿verdad?, pues durante que esté uno enfermo, sí, voy a la iglesia porque necesito, ¿verdad?, que Dios me sane, necesito que Dios resuelva mi problema, necesito que Dios me ayude, pero ya que me ayudó, ya que me sanó, ahora sí, mundo, ahí te voy, ¿no? Y no es así. Lo que Cristo quiere es que nosotros le sigamos, le busquemos, le adoremos. Entonces, por eso dice, ¿verdad?, que a través de su sangre Él nos cambió, o sea, nos rescató de una mala manera de vivir, tal vez de borracheras, tal vez de adulterio, tal vez de fornicación, tal vez de santería, de idolatría, de brujería, cada uno, ¿verdad?, de diferente lugar. Ahora bien, la sangre, aparte de que la sangre fue como señal de obediencia, ahora la sangre como una señal del pacto. Éxodo capítulo 24, verso 8. Éxodo 24, verso 8. Libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 8.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces la sangre de los animales en el Antiguo Testamento sirvieron para establecer el primer pacto entre Dios y el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Este primer pacto fue establecido entre Dios y la nación de Israel en el monte de Sinaí y fue sellado, o si lo prefiere, fue firmado, ¿verdad?, con sangre de cordero, de animales, con sangre de animales derramada. Fue sellado este primer pacto. Pero recuerde que, ¿verdad?, nosotros, por lo menos yo no soy israelita, no soy judío, entonces no fue conmigo. Pero como iglesia, Jesús estableció un nuevo pacto, Mateo 26, 28. Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 28. Vamos a leer el 27, versos 27 y 28 del Evangelio de San Mateo. Y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces se cuenta que la sangre entonces de Cristo sirvió para sellar el compromiso de un nuevo pacto. Entonces, a través de la sangre de Cristo, nosotros tenemos vida eterna y fue garantizado mediante un nuevo pacto. La iglesia cristiana no estuvo presente, ¿verdad?, en el primer pacto, sino que en el segundo pacto o nuevo pacto. En el antiguo pacto participó la nación de Israel. Fue únicamente con la nación de Israel, pero el nuevo pacto ya fue con la iglesia, y la iglesia está formada tanto de judíos como de gentiles, y nosotros somos gentiles, es decir, no tenemos sangre judía. O si alguien es de descendiente judío, pues ahí me avisa, ¿va?, para que lo tengamos en cuenta. De todas maneras, los judíos tienen que convertirse a Cristo también, ¿no?, ya sean judíos o gentiles, ambos, ¿verdad?, de ambos pueblos Dios formó la iglesia. Así que también tienen que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, porque escrito está: toda rodilla se doblará y toda boca confesará a Jesús como su Señor y Salvador. Éxodos 29, 21. La sangre para santificación. Gloria a Dios. Éxodos 29, 21 dice así: y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre la vestidura de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y la vestidura de sus hijos con él.
Entonces, con la sangre de los animales santificaban los objetos, santificaban a las personas, santificaban el templo, santificaban el altar, los instrumentos del altar, santificaban a las personas, santificaban la ropa de las personas, todo lo que tenían puesto. Pero nosotros ahora, o para la iglesia, entonces la sangre de Cristo ahora nosotros nos beneficia para santificarnos, o nos santificamos a través de la sangre de Cristo. Hebreos 13:12, pegado a Apocalipsis. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces se cuenta para qué sirvió la sangre de Cristo, ¿verdad? Para santificar a su pueblo, para santificar a su iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ahora nosotros somos el pueblo del Señor. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque Él nos compró con su sangre. Nos compró a precio de sangre y nos santificó con su sangre, ¿verdad? De esa manera, nosotros somos beneficiados o fuimos beneficiados con la sangre de Cristo para santificación. Pero entonces, en Éxodos 30:10 nos dice que la sangre entonces fue dada para expiar el pecado. Por eso es que se prohibió comer la sangre, porque fue dada para expiar y borrar los pecados cada año. Éxodos 30:10. Libro de Éxodos, capítulo 30, verso 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Entonces, la sombra de lo que había de venir, el pueblo, ¿verdad?, cometía pecados, y Aarón hacía los sacrificios una vez al año. Hacía el sacrificio presentándolo, ¿verdad? ¿Para qué? Para limpiar al pueblo de sus pecados. Entonces, expiar es limpiar o borrar los pecados una vez al año. Pero nosotros, ¿verdad?, no hacemos rituales, ¿verdad?, una vez al año. ¿Por qué? Porque Cristo murió una sola vez. Primera de Juan 1:7. Con eso concluimos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Entonces, ¿en qué sentido la vida de verdad está en la sangre? En que la vida de nosotros como cristianos está en la sangre del Cordero. La vida de la iglesia está en la sangre del Cordero. Vivimos, ¿verdad?, gracias al sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque su sangre sirvió para limpiar los pecados, para borrar los pecados, pasarnos, ¿verdad?, de un mundo de pecado a santidad. Íbamos camino al infierno, íbamos camino al paraíso. Íbamos a una condenación eterna y hoy vamos a una vida eterna. Entonces la sangre de Cristo es la que nos ha pasado de muerte a vida. Entonces la sangre fue dada para expiación. Por eso, verdad, es que no se debe de comer sangre ni de participar, ¿verdad?, en cosa alguna, porque los satanistas, ¿verdad?, la usan para adorar al diablo. ¿Por qué? Porque estaba profetizado, ¿verdad?, que vendría el Mesías y salvaría al mundo del pecado. Póngase de pie, medite, ¿verdad?, usted en su corazón y sepa, ¿verdad?, que es por medio de la sangre de Cristo que nosotros estamos en este lugar. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos ponerla por obra. En el nombre santo de Cristo Jesús, te pido, Señor amado, que tu palabra sea de edificación para tu iglesia, a fin de que cada uno, Señor, de nosotros vaya creciendo cada día hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la madurez espiritual. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por la vida de